Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Bomberos continúan combatiendo el incendio Creek y este fin de semana cientos de infantes de Marina se unieron a esa batalla. Esos miembros pasarán el fin de semana, recibieron entrenamiento para varias posiciones que incluyen el ayudar con los esfuerzos para detener las llamas, al igual que asistencia médica. De acuerdo al último informe proporcionado por autoridades, el incendio Creek ha consumido más de 279,000 acres con un 27% de contención. Más de 855 estructuras han sido destruidas y miles aún siguen en peligro. Por su parte, autoridades informaron que el incendio Creek ha causado daños a la planta de tratamiento de aguas residuales del condado de Fresno, localizada en Shaver Lake. Oficiales dicen que por el momento la planta no está operando debido a que se tiene que hacer reparaciones y que posiblemente esto podría afectar la repoblación de cerca de 1,400 residentes. Esa área aún sigue bajo evacuación, pero autoridades piden que nadie use los inodores o haga un flujo de agua en el sistema de alcantarillado. Por otro lado, más residentes del condado de Tulare están regresando a sus hogares mientras bomberos siguen con sus esfuerzos para contener el incendio SQF Complex. Las llamas han quemado más de 137,000 acres y ahora está a un 18% de contención. Algunas órdenes de evacuación obligatorias se han convertido en advertencias para algunas áreas, incluyendo Cherokee Oaks, Three Rivers Road y porciones de South Fork. Desafortunadamente, no todos cuentan con un hogar en donde podrán regresar debido a que el incendio ha destruido varias propiedades. El condado de Tulare está ofreciendo ayuda para aquellos que lo necesiten. Todo lo que tienen que hacer es llamar al 211. With that number, they are able to locate community resources. We can help them with government benefits. We can also assist them in finding a caregiver, get notarized documents should they need those. El condado de Tulare cuenta con un mapa en línea en donde se ve las propiedades que han sido dañadas o destruidas por el incendio. Puede buscar una dirección y ver imágenes del área. El mapa será actualizado al momento que se evalúen más estructuras. Puede encontrar más información en nuestra página YourCentralValley.com. Y esas personas que lo perdieron todo durante el incendio Creek ahora cuentan con otro lugar para buscar ayuda. El condado de Fresno ha creado un centro de asistencia en Clovis Veterans Memorial. El lugar está abierto los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 7 de la noche. El centro conectará a personas con recursos financieros, sociales, servicios de salud y la Cruz Roja Americana. Y hablando de la Cruz Roja Americana, recuerde que debido a las preocupaciones relacionadas con COVID-19, la Cruz Roja Americana no está aceptando donaciones de ropa o comida, pero sí puede hacer una donación de $10 llamando al número 1-800 Red Cross o enviando un mensaje de texto con la palabra CA Wildfires al número 90999 o simplemente visitando su página web redcross.org. También puede encontrar esa información en nuestra página YourCentralValley.com. Ahora nos vamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan para esta semana. Hola AJ, Happy Monday. Hola, feliz lunes. Y Desiree, tengo una pregunta. ¿Viste el cielo este fin de semana? Todo azul, todo claro, pero hoy no más claro, mucho humo en el Valle Central y no puedo ver muy bien los edificios de Fresno y la calidad del aire es moderada o más sana para los sensibles y el peor calidad del aire está todavía en las montañas cerca los fuegos. Temperaturas va a estar un poco más cálido, más fresco en los días de esta semana, pero nuevo alerta de calidad del aire existe en el Valle Central. Empieza a las 3 en la tarde, esta tarde, temperaturas como verano, 94 en Fresno, 94 en Madera, 93 en Hanford y Visalia, 91 en Los Banos. El satélite nos muestra el humo, algunos humo es en el Valle Central. Futurecast dice no mucho nubes, un poco nubes, mayormente soleado. Y Futurecast humo dice el humo va a estar hacia las montañas en la tarde mañana. Temperaturas va a estar un poco más fresco, 92 grados en Hanford, 91 en Visalia, 92 en Madera, 91 en Merced, 92 en Los Banos. Más fresco que hoy, pero
todavía por encima del promedio. Y para los próximos 7 días, cada día un poco más fresco, los 80 regresan el jueves, por debajo del promedio el viernes y un poco más cálido este fin de semana. Y mira, domingo, 97 grados, se siente como verano y un poco más cálido el lunes, casi 100 grados. Estoy feliz que no prometí no más 100 grados este año. Desiree, regreso contigo. Y sí vi que el cielo estaba más limpio este fin de semana. Gracias, AJ. Por las próximas 2 semanas, el estado de California dejará de aceptar solicitudes de desempleo. El estado anunció que estará llevando a cabo un proceso de reinicio a su sistema este sábado. Esto para ayudar con algunos problemas. El Departamento de Desarrollo de Empleo dice que esto es para ayudar el controlar que no sucedan fraudes. En el futuro también piensan en agregar una nueva herramienta para identificar a personas. Durante su conferencia de prensa de esta tarde, el gobernador Gavin Newsom informó que esto podría beneficiar a esas personas que intenten solicitar desempleo por primera vez. The reset does not mean that those of you that are now for the first time applying for benefits will be impacted in terms of those benefits being provided. Quite the contrary. De acuerdo a oficiales, existen 1 millón de casos atrasados. Por su parte, esta mañana un grupo de negociantes se reunieron en el Palacio Municipal de Fresno para pedir que el condado reabra. El condado de Fresno aún continúa en el nivel color púrpura del estado, lo que prohíbe que negocios ofrezcan sus servicios dentro de sus locaciones debido al coronavirus. It's been a nightmare. It has absolutely been a nightmare. The one thing that is so sad to me in the public is that unless you've experienced it, how could you judge that when your paychecks are taken away? People think we want money. We just want a paycheck. It's not about getting rich or making money. It's about a paycheck. Today's rally is just another example that the same individuals that say trust us will follow CDC guidelines are clearly violating those CDC guidelines by not wearing a mask and being in the hundreds of folks right in front of City Hall. Algunos empresarios planean reabrir sus puertas el 1 de octubre. Estamos celebrando el mes de la herencia hispana y el día de hoy les presentamos la historia de una fundación que por más de 15 años ha estado ayudando a que pequeños negocios del Valle Central se superen. Desde el 2004, la Fundación Hispana del área de Fresno ha sido un sitio donde dueños de pequeños negocios pueden acudir para recibir un número de servicios para ayudar a desarrollar sus negocios. Somos una incubadora que tiene muchos negocios, pero más aparte, nosotros también tenemos recursos, tenemos apoyos económicos, tenemos préstamos, todo tipo de apoyo para negocio. Dora Western, la directora ejecutiva de la fundación, dice que decidió iniciar esta infraestructura cuando se percató de las necesidades de muchos negociantes locales. Son familias, el papá y la mamá trabajando arduamente y yo sé que lo hacen porque hacen para mejorar la vida de sus hijos y de sus hijas, para que ellos tengan educación y crezcan con más oportunidades en sus vidas. A pesar de que este año la pandemia ha afectado a la economía mundialmente, Westerland dice que han creado maneras de seguir asistiendo a la comunidad. Estamos en colaboración con la ciudad de Fresno, tenemos $2 millones que estamos ofreciendo en apoyos económicos a los pequeños negocios. Son apoyos económicos de $5,000 y $10,000. $5,000 aquellos negocios que son que tienen de 5 o menos empleados y de 6 a 25 empleados pueden accesar hasta $10,000. Westerland dice que independientemente de la incertidumbre que muchos enfrentan, la Fundación Hispana del área de Fresno está ahí para ayudar a todos a ningún costo. Sí les podemos ofrecer recursos, programas y potencialmente fondos que tenemos para accesar, porque sí hay una luz al final del túnel. Y eso es lo que les quiero yo decir, que a veces no nos sentimos tan positivos en lo que está pasando, pero cuando alguien dice, bueno, voy a tratar, y eso de tratar se vuelve en algo positivo para él, para el trabajo, para su familia.
Como dijo Dora, hay que mantenernos positivos. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.